Les quiero contar que ya está con nosotros nuestro siguiente invitado. Quiero preguntar, perdón, esto es en vivo, quiero preguntar si tenemos algún video de presentación o arrancamos de una la conversación con él. Muy bien, ya está con nosotros Andrés Bernal. Andrés, bienvenido. Para ¿Qué quienes hubo, no Nicolás? saben, ¿cómo está? ¿Cómo va todo? Bien, bien. Por acá emocionado oyendo a Andrea. Sí, coincido. Qué persona tan ¿Qué tal? interesante y tan emotiva. Sí, muy chévere. Además que aprovechó cada momento para vendernos algunos de los productos en los que ha invertido, que me parece Sí, maravilloso. sí, sí, sí. Sí, quedé antojado de emprender y de comprar. Eso, me encanta. Andrés, bienvenido. Para quienes no saben, Andrés es parte del equipo de The Local en Colombia. The Local es una empresa de fundadores uruguayos. Es considerada como una de los tres unicornios más grandes de Latinoamérica, al lado de Rappi y de Globant. Y es una empresa a la que tenemos muchísimo, muchísimo por aprender. Eh, Íbamos a tener la participación en este espacio también de la gente de Rappi, pero pues por algún motivo de agenda no pudieron hacerse presentes. Así que Andrés, aprovechemos el espacio y saquémosle todo el jugo a esta conversación sobre The Local para que cada vez más colombianos pues empecemos a usar este servicio. Andrés, bienvenido. ¿Por qué no nos cuenta un poco, pues primero sobre usted? Nos gusta hablar primero de las personas antes que de las empresas. Cuéntenos un poco sobre usted y sobre su historia. Bueno, pues nada, primero, muchas gracias por la invitación. Me encanta, digamos, este tipo de iniciativas y viendo Nicolás y conociéndolos, digamos, de como colombiano, me encantan estas iniciativas que vengan también de región, ¿no? Y de áreas tan innovadoras como es todo el eje cafetero que históricamente pues ha sido así, ¿no? Entonces también aprovecho, muchas gracias a la invitación y a Paola y Mateo y todo tu equipo que en realidad destaco el profesionalismo y toda la entrega que tienen para este evento. Así que muchos Muchas éxitos en el gracias. resto del evento y el día de mañana. Muchas Eh, gracias. Nada, ¿qué te cuento? Soy Andrés Bernal, esposo de María Paula Vázquez, consultora ella, catedrática, papá de Matilde, de, de 13 años, en plena preadolescencia, todo un reto con este tema de pandemia y adolescencia en esta época de la vida, y papá también de Pablo, de 11 años. Entonces, digamos, eh, un papá que le encanta, digamos, este tipo de trabajo digital que me facilita el hecho de trabajar mucho desde casa con un esquema, digamos, muy home office, que creo que precisamente todo este tipo de esquemas de teletrabajo llegaron para quedarse, ¿no? Entonces, por ahí aquellos que tenemos familia, que tenemos hijos, pues ha sido realmente una de las cosas positivas en medio de todas estas, eh, pues, cosas malas que ha traído evidentemente esta pandemia. Por el hecho de acercarnos a la familia y estar más cerca ha sido de las ventajas de teletrabajo y este tipo de empresas en las que, como es D-Local, a la cual yo pertenezco, potencian demasiado ese tipo de esquemas de trabajo, ¿no? Al final no importa dónde estés sentado, con tal de que logres a cumplir unos objetivos, ¿no? No importa literalmente si estás en la China, tenemos oficinas en la China, entonces literalmente no importa si estás allá, con tal de que cumplas objetivos y eso realmente facilita pues todo tu proceso laboral personal, ¿no? Eh, para avanzar un poco más, yo soy ingeniero industrial de la Universidad Javeriana. Eh, Después hice un posgrado en desarrollo de proyectos y evaluación de proyectos de la Universidad del Rosario, una maestría en la Universidad Complutense de Madrid y vinculado inicialmente a temas de consultoría por el lado de la industria un poco diferente, industria agroindustrial, desarrollando y evaluando proyectos. Eh, y mi paso después de volver al país de estudiar fue precisamente entrar al área de proyectos de Credibanco Visa. Por ahí me metí al área de operaciones, fui director de operaciones de Credibanco, donde conocí
este mundo de pagos y tarjetas de crédito. Realmente cuando yo entré a Credibanco, yo realmente no tenía ni idea de que era, pues la tarjeta de crédito funcionaba para pagar y tal vez cuando se le trababa a uno la puerta o la ventana, que uno utilizaba la tarjeta para meter ahí que funcionara, eso era lo que yo sabía de las tarjetas de crédito, pero me dieron la oportunidad por un tema más de conocimiento del tema de metodologías de proyectos y por ahí me metí a este tema de mundo de pagos y en realidad ha sido fascinante desde el principio, me ha encantado. Porque tal vez como lo decía Andrea, este mundo de pagos abre una cantidad de posibilidades a pequeños empresarios, pequeños emprendedores Sin duda. y también a todas, cada una de las personas que tienen otros mecanismos o otros medios de pago para acceder a una cantidad de servicios o productos. Después de Credibanco y estar, digamos, en una institución financiera formal como lo es una red de procesadora de tarjetas de crédito, eh, pues me hicieron una invitación bastante llamativa hace ya más de 10 años a liderar el área de operaciones y crecimiento de lo que en ese momento algunos de los invitados o las personas que están conectadas seguramente recordarán el nombre de Pagos Online, que fue por ahí Por una de las supuesto. empresas precursoras de e-commerce en Colombia, posteriormente a convertirse en PayU. Y fue, digamos, uno de los pasos, tengo que decir, más enriquecedores a nivel profesional y personal. O sea que usted, Andrés, perdóname, lo interrumpo hasta ahí, usted Claro que sí. venía de una empresa, digamos que del sector financiero, pero muy tradicional, de las Ujú. tarjetas de crédito con aparatico, yo no sé cómo se llamaba el aparatico, pero había que pasar las cintas. Yo no Ay, me tenía de olvidó esas, incluso. pero mi papá sí, un aparatico que hacía así, marcaba con papel carbón el número de la Sí, tarjeta. de ahí que Eso salían era que las tarjetas Credibanco. estuvieran realzadas, que tuvieran ese relieve precisamente para pasarlas por el imprinter, que se llamaba. Eso ya casi no se ven. Las nuevas, yo ya tengo pues de las nuevas, no voy a decir En marcas, algún pero museo debe estar por ahí, sí. debe estar por ahí. De ahí pasa entonces a pagos online, que después se Ujú. convierte en PayU. Ahí es De como su acuerdo. entrada a ese mundo fintech. Hablemos un poco precisamente de ese salto a local. ¿Qué es local? En Colombia apenas ustedes están entrando, por lo menos en nuestras ciudades, todavía no es una marca muy conocida. ¿Por qué no nos cuenta un poco más sobre eso, sobre qué es lo que hace local o de local, como le decimos localmente también? Sí, sí, o de local, como dicen mis jefes. Sí, tal cual. Eh, Nosotros digamos que somos una, como tal lo comentabas, Nicolás, somos una plataforma de pagos de origen uruguayo. Nuestra casa matriz está en Uruguay, pero hoy estamos en más de 32, 33 países del mundo. Entonces, realmente con el esquema que te comentaba inicialmente de no importa dónde estemos sentados, pues hemos tenido un crecimiento bastante importante en el número de personas. Yo siempre comento lo mismo, yo llevo 2 años en dLocal después de haber pasado por PayU y por Mercado Pago, el brazo fintech de Mercado Libre, eh, y, eh, y fui empleado, si no estoy mal, como el ciento y tanto, ¿no? Hoy contamos más de 500 empleados en el mundo en cuestión de, digamos, de 2 años, ¿no? Eso ha mostrado un poco el crecimiento no solamente, digamos, en transacciones y en volumen, sino en mercados, ¿no? Entonces, ha sido muy interesante también poder compartir multiculturalmente con personas de África, de Asia y del resto de Latinoamérica. Entonces, sí, lo que comentabas, creo que si uno pregunta a una persona de a pie por dLocal, estoy casi seguro que el consumidor, digamos, no lo conoce. Eh, y no necesariamente de alguna forma queremos que lo conozca. ¿Por qué? Porque nuestros clientes son principalmente las grandes compañías tecnológicas del mundo y al final terminan siendo las principales empresas y más grandes del mundo, donde precisamente nosotros soportamos el proceso transaccional y estamos por detrás de bambalinas, ¿no? Procesando la Ok, transacción. ok. Diferente a otras plataformas de pago en Colombia, donde tú como persona natural o como empresario de una pequeña empresa te puedes abrir una cuenta en cuestión de segundos o en cuestión de minutos y ya empezar a generar links de pago, por ejemplo, ¿sí? Entonces generas un link de pago para cobrar con tarjeta de crédito, con PSE o con efectivo, y siempre va a ser visible esas marcas de esas plataformas de pago que son, digamos, mucho más locales.
Aquí terminamos precisamente teniendo la posibilidad en dLocal de procesar varios millones de transacciones al mes en Colombia, estoy hablando puntualmente, de comercios pues muy conocidos en el mundo entero, ¿no? Digamos, tenemos tal vez el orgullo de decir que uno toma el listado de las principales empresas de tecnología del mundo, que terminan siendo por ahí las principales empresas también más grandes del mundo, y procesan con nosotros. Entonces, digamos, la responsabilidad es grande, porque evidentemente estos clientes tienen unos niveles de exigencia en el procesamiento muy altas, pero entrando también, digamos, a título personal, pues el conocimiento y la oportunidad de aprendizaje ha sido enorme, ¿no? Porque estas empresas pues están un poco acostumbradas a estándares y esquemas de Europa o Estados Unidos, y nosotros les ofrecemos a través de una sola conexión, ya entrando un poco en la oferta de valor de dLocal, les ofrecemos a través de una sola conexión, a través de un solo contrato, a través de un solo esquema técnico, que se conecten y tienen 32, 33 mercados del mundo habilitados en mercados emergentes para que procesen sus transacciones en esos mercados, y dLocal funciona en esos mercados como un actor local. Es decir, nosotros en Colombia estamos conectados a las redes de tarjetas, a los diferentes medios de pago, somos una empresa, digamos, localmente constituida que hace toda esa gestión y funciona en nombre y representación de estos grandes comercios que de alguna u otra forma, y lamentablemente, pues es así, ¿no? Estos comercios, cuando uno les habla de ciertos mercados de Centroamérica, incluso Colombia u otros países, pues es irrelevante en el número de ingresos o utilidades que les generamos los países emergentes frente a sus grandes mercados, pero claramente ellos quieren estar. Ok, ok. Entonces, ese Pero digamos que es un entonces, tanto el valor agregado nuestro. pero prácticamente entonces, digamos que los usuarios, el B2C nos tiene contacto directo con dLocal. dLocal trabaja de empresa a empresa. Y esa empresa, Sí, digamos tal que su cual. cliente es la que propone como medio de pago a la gente, pero uno no va a ver la marca de dLocal como tal posicionada como hoy vemos otros medios de pago. Sí, tal cual, Nicolás. Y eso es un tanto la idea. Digamos, cuando tú accedes a un servicio, por no nombrarlos, pero algún servicio de estos de streaming de televisión muy, muy famosos, y al final Sí, son tipo Netflix, tipo Amazon Prime Video, tipo HBO, y otros, o los mismos de video, o acceder, digamos, a estos servicios de hosting de páginas web o servicios de email marketing. Buena parte de esos servicios y esas empresas son clientes nuestros. Entonces, ellos son muy, muy, muy celosos, digamos, por utilizar una palabra, que toda la experiencia la manejan ellos, del principio al fin. ok. Entonces, si, si tú tienes una cuenta, por ejemplo, en Netflix, pues te darás cuenta que no hay nada más fácil que acceder a un servicio Netflix, ¿no? Entonces, por todos lados es como poner tu tarjeta de crédito, poner los datos de tu tarjeta de crédito, un email, y en cuestión de un minuto estás con el servicio habilitado, ¿no? Y las 3 o 4 pantallas o el servicio que tengas. Y ni siquiera te diste cuenta quién procesó el pago por detrás. Ese es el tipo de experiencia que nuestros clientes están requiriendo. Y nosotros por detrás, digamos, procesamos el pago con todas las seguridades que ellos nos exigen. Andrés, y en ese escenario, pues Colombia sabemos que en los últimos años, sobre todo en los últimos 2 años, ha tenido un boom en este mundo fintech, pero ustedes ya son una empresa de muchos años más de historia. ¿Qué tan fácil ha sido para ustedes entrar al mercado colombiano? ¿Cómo es ese tema regulatorio en comparación a otros países? Cuéntanos un poquito sobre esa experiencia, porque entiendo que a usted le tocó, digamos que el reto que le pusieron cuando usted entró de local es, listo, queremos llegar a Colombia, vamos de su mano. Sí, digamos que la empresa en Colombia ya lleva unos 4 años y yo llevo unos 2. El crecimiento ha sido importantísimo. Nosotros vamos muy, como decía nuestro CEO precisamente ayer en una reunión interna que teníamos, el foco al cliente tiene que ser impresionantemente clave dentro de nuestro esquema de actuar, ¿no? Entonces,
Muchos de los mercados que nosotros abrimos es porque claramente el comercio o nuestro cliente dice, y estamos en algunos países donde de este lado del mundo pues nos parece como medio increíble o prácticamente no conocemos nada, ¿no? Pero es porque un cliente nuestro nos dice, me interesa un país X, de África o de Asia. Entonces, la verdad que la velocidad con la que intentamos resolver las necesidades de nuestros clientes, pues es muy importante. Entonces, claro, respondiendo a tu pregunta, el desarrollo fintech en Colombia ha sido impresionante en los últimos años. Eh, digamos que Colombia es uno de los líderes en la región precisamente frente a indicadores fintech, muy de la mano de un México, muy de la mano de un Brasil. Pero en Colombia, digamos, nosotros vemos con muy buenos ojos muchas cosas que vienen pasando en este mundo tecnológico, ¿no? Y no solamente hablo que, pues no solamente está D-Local, también tenemos competidores y yo soy de la mano, pues, perdón, soy más de la tendencia de decir, es mejor que haya mucha competencia porque eso significa que, como decimos, ¿no? El ponqué es más grande y alcanza para todos Claro, que si el claro, ponqué es chiquito y nos comemos y nos peleamos son las migajas, ¿no? Entonces, mientras claro. tengamos el ponqué más grande, alcanza para que la fiesta sea más grande, ¿no? Y en realidad eso es un tanto lo que ha pasado, la cantidad de empresas, fintechs, apps, iniciativas de otros países que ven a Colombia como una alternativa, primero para desarrollar y expandirse, e incluso después para generar eh, sus propios esquemas operativos desde acá, ¿no? Hablaba precisamente hace poco con una de estas empresas y decía, Colombia tiene muchas ventajas. Primero, por un tema, digamos, en ubicar centros de operaciones en Colombia. Ujú. Porque si voy a todo Latam, por diferencia horaria, no tengo que hacer grandes esfuerzos para operar México. Y ni siquiera Brasil y Argentina. Cosa diferente que si me voy a Brasil frente a México, puedo llegar a tener 3 horas de diferencia y ahí se me puede medio estar complicando. Si necesito viajar, pues estoy a 4 horas de México, a 5 horas y media, 6 horas de Buenos Aires, de Sao Paulo, y no, y si estoy en Buenos Aires, pues no me toca pegarme ese viaje hasta el DF, que es como si fuera ir de un continente a otro. Entonces, digamos, adicionalmente también, y creo que en eso nos tenemos que sentir orgullosos, el tema del talento, ¿no? El talento humano que reconocen muchos de estas apps o empresas que vienen o de Europa, de Estados Unidos o incluso de otros países de la TAM con el tema del talento en temas tecnológicos, ¿no? Desarrolladores, equipos también operativos, equipos de riesgo, de cumplimiento. Entonces creo que eso también ha hecho que Colombia crezca en el negocio fintech. Y por otro lado está también que vemos con muy buenos ojos el tema de iniciativas del regulador, ¿no? Este tema que ha venido desarrollando muchísimo la URF, el Ministerio de Hacienda, a través también de la Superintendencia Financiera de Colombia con el Sandbox. Ujú. Entonces, que sea un país, por ejemplo, que prácticamente después de México y Brasil sea el tercero a puertas de definir un tema de regulación de las criptomonedas, pues habla muy bien del país frente al tema de no, de no darle la espalda a las cosas que evidentemente están pasando, ¿no? Y sin hablar de temas de crowdfunding, sin hablar de temas de medios de pago, pues muchas otras cosas que por ahí están pasando a nivel regulatorio que realmente nosotros vemos con buenos ojos. ¿Que falta? Claro. Que quisiéramos que fuera también de otra manera, tal vez, bueno, pero en términos generales, Colombia está dando muy buenos pasos en varios sentidos. Qué bien. Andrés, nosotros hemos, desde la tertulia digital, hemos seguido muy de cerca el caso de Uruguay. Hemos tenido invitados empresarios uruguayos que desde ahí, desde ese país, desarrollan tecnología, pero la venden en el mundo entero. Uruguay es un mercado muy pequeño, no sé cuántos habitantes tiene, creo que son 3 4 o millones. 5 millones, tres Ujú. millones de habitantes, que es más o menos la población de Medellín. Es No, una, es yo lo una, comparo con prácticamente es como un barrio, como la zona de Kennedy en Bogotá. exactamente.
más o menos pero es desde eso. ese país que es tan pequeño, pues han salido varias empresas que realmente están, pues ya son grandes protagonistas a nivel mundial. Cuéntanos un poquito sobre cómo son los fundadores, cómo es esa cultura de una empresa uruguaya, cómo es ese proceso de convertirse en unicornio, porque es que esto en el mundo financiero parece ser un tema aburrido, pero seguramente detrás vienen una cantidad de historias de los fundadores. Usted nos contaba en la reunión preparatoria, por ejemplo, que ya tienen que operar desde Tel Aviv porque parte de la inversión pues viene de allá y estar abriendo mercados también en esa zona del país. Cuéntenos un poco sobre su percepción del tema y del caso uruguayo. Sí, sí. Para mí, digamos que ha sido un placer, digamos, realmente trabajar con los uruguayos. Precisamente, aunque es un país pequeño, realmente pues es una economía poderosa, ¿no? Y adicionalmente hay mucho talento. Entonces, en ese sentido, precisamente es lo que hablamos, no solamente está D-Local tal vez como una de las empresas más representativas, evidentemente, en Uruguay, pero pues evidentemente hay otras, ¿no? Y también uno termina encontrándose muchos uruguayos en este tema tecnológico alrededor del mundo, ¿no? Entonces, ¿qué ha terminado pasando? Eh, Nada, y no es muy diferente este tipo de empresas tecnológicas a otras en las que yo he tenido la posibilidad de estar, ¿no? Y grandes diferencias con empresas tal vez tradicionales, ¿no? Me refiero a cierto tipo de cultura donde, por ejemplo, retomando algunas palabras de nuestro CEO, la pregunta no es si se puede o no se puede, sino cómo se puede. Entonces, eso resume de alguna forma, creo que no solamente de local, sino este tipo de industria, ¿no? El tema es lograr que hacer que las cosas pasen, evidentemente haciendo que se generen cambios, ¿no? Porque las empresas fintech y estas startups pues no crecen o no funcionan si se hace evidentemente más de lo mismo, ¿no? Y eso es lo que precisamente para un regulador como en Colombia exige una cantidad de retos, ¿no? Porque empresas como nosotros hace una cantidad de cosas y es evidente que el mercado mundial así lo requiere, pero no necesariamente los marcos regulatorios están absolutamente listos en todos los países para soportar este tipo de iniciativas, no solamente en el caso de iLocal, sino en el caso de una cantidad de empresas nuevas, ni hablemos de temas de legal tech, prop tech y todas las tech, ¿no? Porque hoy por hoy estamos hablando de fintech como una de las verticales líderes de empresas basadas en tecnología, asociadas a servicios tecnológicos, pero ya lo estamos viendo en todo, ¿no? En venta de propiedades, en venta de vehículos, en temas de salud, en temas legales. Entonces, digamos que el concepto tech pues es absolutamente disperso. Y la Andrés, y usted cultura tiene, nuestra es, hágale, hágale, hágale. no, no, la cultura nuestra es muy asociada a, precisamente también retomando aquí no queremos, y nos lo decían en D-Local, no queremos, digamos, un Superman o un Spider-Man, ¿no? Al final queremos es que sean los equipos de trabajo los que salgan adelante, ¿no? Entonces que sean los Avengers en su conjunto los que brillen y no los superhéroes de manera un poco individual, ¿no? Eh, y también este tipo de culturas hacen y potencian el error, ¿no? El error en el sentido de aprendizaje. Es decir, lo peor que puede pasar en una empresa como D-Local es que la decisión no se tome. Lo peor es que la decisión no se tome. Entonces, Pero se puede el tema, proponer. el tema del comititis y entonces tengo subcomisión para que pase a la comisión y después de la reunión que entonces el C-Level lo apruebe, pues son cosas que la dinámica, los cargos están, pero al final toca remangarse a hacer lo que sea y como sea, ¿sí? Entonces uno puede tener un cargo senior, pero si tenemos una oficina y se acabó el café, hay que salir a comprarlo. Y no porque uno tenga un cargo X, no significa que uno no lo pueda hacer. Y estoy hablando de un caso puntual y literal que pasó. Entonces,
ese tipo de cosas le cambian a uno. Nicolás hablaba también un tanto de, digamos, del orgullo y que se puede presentar a nivel laboral en algunas estructuras muy piramidales, ¿no? Donde tengo que Muy pasar tradicionales. muchos, sí, donde tengo que pasar muchos años para lograr escalar de una posición a X y donde de alguna manera hace unos años el tamaño de la altura de la silla o el tamaño del escritorio definía mi posición dentro de una compañía, ¿no? En estas compañías, Hablemos, precisamente el líder, entre más sí, cerca esté de sus colaboradores, más líder es. de acuerdo. Y hablemos un poco de eso, porque cuando ya empezamos a hablar de empresas de este tamaño, unicornios, que son empresas muy grandes, ¿cómo hace precisamente un equipo de fundadores para garantizar que esa cultura corporativa realmente va a crecer? Hace un rato hablábamos con Andrea Arnau de el garajito, donde ellos arrancaron a hacer estrategia digital. ¿Cómo hace uno para que esa empresa que nació en el garajito de Montevideo o de, no sé, sí, supongo que es Montevideo, la ciudad Sí. donde arrancaron, cómo hacer para que esa cultura corporativa del amigo, del colegaje, de toda esa fuerza que hay detrás de los emprendedores, cuando ya esto es una empresa tan grande que se da el lujo de tener country managers en más de 30 países del mundo, ¿cómo se hace para que se conserve la cultura? Sí, Nicolás, yo te respondo y no solamente pensando, digamos, en D-Local, sino en algunas experiencias pasadas, es el tema del ejemplo. Entonces, cuando uno sigue viendo cómo actúan el CEO, cómo actúa el C-Level, pues no tienes otra forma sino, como decimos en Colombia, o te montas al bus o simplemente claramente estás off, ¿no? Y Se claramente estas bajan del empresas, bus. y claramente estas empresas tampoco son para todo el mundo, ¿no? Yo también conozco algunas experiencias, obviamente pues no voy a nombrar de personas que pues llevaban muchos años en unas estructuras tradicionales, por decirlo así, vienen a un esquema aquí donde más o menos tienes un cargo, pero, pero supuestamente en la estructura 4 o 5 cargos abajo te piden cosas y las personas estaban un poco acostumbradas a que fueran los pares los que te piden o solo la persona, entonces como así que esta persona con este nivel me está pidiendo estas cosas. Entonces, creo que el tema de la cultura se permea de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, cuando ves a un CEO o al C-Level hablando de una forma tan desprevenida, tan tranquila, actuando de una forma eh, fresca y diciéndote, apoyándote y diciéndote, lánzate la próxima vez, no esperes a que yo te diga el ok, sino el ok, y después miramos cómo solucionamos esto. Fuera de eso, también en este tipo de empresas, fintech, si el organigrama no cambia en un mes, hay que preocuparse. Cosa que en empresas tradicionales, si llega a cambiar un organigrama, quién sabe qué está pasando, ¿no? En cambio aquí es porque uno entra con un cargo y uno no tiene ni idea del mes qué cargo está haciendo, ni al final, por eso insisto que terminan siendo un tanto los nombres. Eh, a mí particularmente me contactan una cantidad de personas y al final de cuentas no me interesa, digamos, quiénes son, sino que quieren conocer un tema del mercado porque hay un cliente que está requiriendo algo de Colombia y entre todos lo construimos, ¿sí? No me importa que la persona tenga este cargo o que me escriba de Vietnam o Singapur o qué sé yo, al final hay que sacarlo, ¿no? Entonces, es un tanto lo divertido, ¿no? Lo divertido es que son estructuras muy planas, colaborativas, eh, donde el error, entre comillas, se premia si estás intentando hacer cosas buenas porque de ahí salen cosas que por ahí nadie había intentado hacer. Y adicionalmente no se premian individuos, sino se premian colectivos. Entonces, y lo que comentabas, las relaciones interpersonales son básicas, ¿no? Esa frase por ahí famosa que se acuñaba hace varios años, que es, en el trabajo no vinimos a ser amigos, ¿no? Eh, pues en estas empresas, startups, se rompe totalmente eso, ¿no? Es, generemos relaciones interpersonales fuertes porque eso genera confianza. Y mientras yo tenga confianza con un tercero, le voy a poder decir
hombre, o mira, te equivocaste con esto, ¿sí? La próxima vez tal cosa. Y así mismo me lo pueden decir. No, Andrés, este lado estuvo mal manejado, leémoslo tal. Y como ya hay una relación de confianza, claramente no lo estoy personalizando ni me estoy sintiendo atacado, ¿sí me voy a entender? Eh, entonces creo que ese tipo pues es muy valioso, ¿no? Y también estos crecimientos, o sea, crecer duele, ¿no? También la famosa frase. Entonces, con el tema de crecer, viene también la necesidad de generar algunas estructuras y fortalecer el esquema administrativo y operativo, ¿no? Entonces, mientras tanto crecemos, pero entonces también toca generar estructuras de, bueno, cómo soportar administrativamente una cantidad de cosas. Entonces, internamente también toca desarrollar, no solamente de cara al cliente. Entonces, eso es como ese balance de cómo vas fortaleciendo internamente tus procesos, pero no puedes dejar la velocidad de crecimiento de cara al negocio. Entonces, ese balance es el que toca manejar y mantener y manejar con cierto Andrés, cuidado, ¿no? ¿qué le puede usted desde de local, y ya con esto vamos haciendo el cierre porque ya están nuestros siguientes invitados en sala? Mensaje le puede dejar usted a los emprendedores y empresarios de estas ciudades medianas colombianas? Por supuesto, tenemos mucha gente conectada desde Bogotá, pero no les vamos a dar visibilidad hoy. Hoy queremos que las ciudades medianas sean protagonistas. ¿Qué mensaje les quiere dejar? ¿Cómo pueden contar con The Local como parte de sus estrategias? ¿Dónde pueden encontrar más información sobre ustedes? Sí, digamos que de la experiencia que yo he tenido de primero, de trabajar con empresas y emprendedores que hoy por hoy terminan siendo de talla mundial y adicionalmente apoyar muchas empresas desde la perspectiva de pagos, creo que el tema es definitivamente, y tal vez como lo comentaba Andrea antes, nos inundan las noticias de tal empresa se fondió con 10 millones de dólares, 15 millones de dólares, pero no están todavía todas las otras historias de la cantidad de intentos fallidos por otro lado, ¿no? Porque buena parte de todos esos emprendedores que hoy salen y dicen 10 millones de dólares, llevan 15, 20 intentos, entre comillas, fallidos, cuando en realidad fueron pues absolutamente temas de aprendizaje, ¿no? Yo coincido con ella en el sentido de definitivamente el emprendedor tiene que gustarle y enamorarle y que salga del corazón el emprendimiento que tiene. Así es, ¿Sí? así Es es. muy difícil por lo que yo he vivido de estar trabajando muy de cerca con los emprendedores, con los dueños, y me refiero, digamos, a los dueños fundadores que tienen todo mi respeto y todo mi aprecio y digamos que sí, mi respeto porque fui consciente de todo lo que tuvieron que hacer, por ejemplo, de PayU, que siguen emprendiendo y siguen, como comentaba la misma Andrea, haciendo una cantidad de cosas y van desde negocios de restaurantes, de mascotas, de ropa, siguen en tecnología, en seguros, financieros, o sea, le apuntan una cantidad de cosas porque también tienen dentro de su ADN el tema de emprendimientos. Pero yo veo dos factores. Uno, que es lo que acabas de comentar en esos emprendedores, que es lo que acabo de comentar, perdón, que es el tema de el amor hacia lo que hacen, ¿no? Entonces, en ese amor a lo que hacen es que ellos muchas veces me han dicho esto es como si fuera un hijo. Entonces, un hijo uno le dedica 7 por 24, no importa la hora, no importa el momento, ¿sí? Y eso lo terminé como aprendiendo después de Y pasar uno no le varios deja un años. hijo a cualquiera. Así que si le No, están no, entregando ese hijo a usted, pues es una gran responsabilidad y hay mucha sí, confianza sí. detrás. Tal cual, y eso da un poco a lo que yo iba, que era rodearse muy bien, ¿no? Ese digamos que es otro de los factores porque ellos solos como emprendedores, pues al final no lo van a poder hacer, ¿no? Entonces vienen socios y sobre esos socios también vienen quien dirige o quien lidera ciertos países o ciertos procesos. Entonces seguramente, pues no lo van a manejar como un hijo como tal, pero sí necesitan personas que tengan ese amor por el negocio, por la empresa, se enamoren de este tema para que todos soñemos, digamos, de alguna forma de la misma manera. Y creo que independientemente de cuál sea el negocio, yo lo veo realmente como realmente como ese el factor diferenciador.
cuando yo oigo a algunos empresarios y fundadores con el amor que tienen sobre ese negocio, así uno le parezca una locura de lo que están hablando, a la vuelta de unos meses uno identifica y increíblemente el negocio está andando. Es porque hay realmente un amor y una intensidad y una vocación frente al tema de lograr que eso pase, que yo diría, sin volverme romántico y así, y aquí intentar, digamos, romantizar el speech, pero más allá de eso, realmente hay un tema, es que hay un amor por lo que hacen en un emprendedor que es impresionante. Así es, Andrés. Mil y mil gracias por su generosidad. Muchas gracias por habernos acompañado. Un saludo muy especial a Sebastián y a todo el grupo de cofundadores por este espacio. Queremos contarles que Claro que llegamos a sí. través de Talkia al contacto directamente de The Local en Uruguay y a través de ellos llegamos a Andrés. Andrés no lo conocíamos directamente desde Uruguay, nos recomendaron hablar con él y creo que tomaron una buena decisión. Andrés, gracias por habernos acompañado. Ya sabe que Teddy y la tertulia digital es su casa y esperamos que nos podamos conectar nuevamente más adelante. No, claro que sí, un placer realmente. Los felicito a ustedes por estas iniciativas. Ojalá hubiese muchas más a nivel región. Felicitaciones a Nicolás y a todo el equipo realmente. Muchos éxitos por el resto de la jornada. Y a todos los interesados que quieran que de alguna forma, digamos, no solo D-Local, sino como Andrés Bernal también le pueda uno dar una mano, pues bueno, en LinkedIn estoy, me pueden buscar. O si no, a través de ustedes también puedo obtener mis datos. Entonces, muchas gracias por la invitación. Fue realmente una charla muy agradable y les deseo éxitos en el resto de la jornada. Muchas Gracias, gracias. Andrés. Un abrazo fuerte.